hay una persecución en este momento y es una persecución de frente contra el único canal en Venezuela que mantiene una línea firme y crítica contra el gobierno del presidente Chávez. Yo no creo que haya persecución. Lo que se ha tratado, digamos, desde la misma oposición venezolana es mezclar un problema de tipo penal, que es un delito de usura, supuestamente cometido por el señor Zuluaga, a quien le encontraron 24 carros en su finca en Caracas, con su actividad periodística. Yo creo que la oposición venezolana mezcla de manera inconveniente esas dos cosas, y creo que lo que está haciendo la justicia, no el gobierno venezolano, la justicia venezolana, es perseguir un presunto delito cometido por el señor Zuluaga, porque no ha dado explicación sobre la presencia de esos 24 vehículos en su finca, y además sobre el negocio que tiene en relación con esos vehículos. El tema de la prensa, de su carácter de dueño de Globovisión, es otro tema distinto que no debe mezclarse. Alberto, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, realmente es la primera información que tengo. A lo mejor está negociando en vehículos, no sé, pero es una figura muy respetable desde todo punto de vista, y hay algo muy extraño, no solo en Venezuela, en Argentina también tenemos que hay problemas con el periódico Clarín, en varios países de Latinoamérica ha habido problemas con la prensa, con los medios de comunicación, y antes en Venezuela con Radio Caracas Televisión. Es decir, lo que sí pareciera es que hay unos tipos de gobiernos que están interesados en que haya una opinión manejada, manipulada directamente por el gobierno, y desconfían muchísimo de quienes critican, de quienes disienten, de quienes tienen otra postura frente a lo que ocurre en un país. Y eso lleva a que de alguna u otra manera sean perseguidos o se vean en problemas. En el caso de Venezuela, el señor Zuluaga ya había sido una vez detenido, hubo una reacción internacional. Y obviamente ese canal pues sí es claro que incomoda al gobierno. ¿Por qué? Porque el presidente Chávez lo dijo él mismo. Inclusive ustedes siguen informando de tal manera, van a ver y no sé cuánto. Lo mismo hizo cuando Radio Caracas Televisión, y un día la cerraron. Entonces yo lo que sí creo es que la libertad de prensa es una prueba de fuego para cualquier tipo de gobierno, de derecha, de izquierda, de centro, y que si la resiste puede subsistir en el poder. Bueno, ¿y hasta dónde, Javier, bienvenido? Bueno, ¿Hasta dónde se puede resistir cuando ya el presidente lo que hace es irse de frente y decir, estas personas no se presentan a la justicia, lo que vamos a hacer es empezar a expropiar? Ese es un componente, empezando por ahí. ¿Es eso legal primero que todo? No, lo que pasa es que en Venezuela Chávez no es un presidente, Chávez es un emperador. Chávez es el dueño del gobierno, es el dueño de la justicia, es el dueño del Congreso, es el dueño del petróleo, es el dueño de todo. Entonces, si habláramos de un presidente en un país democrático, bueno, pues el presidente podría decir lo que quiera, y con independencia los poderes harían algo que debiera hacerse o no hacerse. Pero aquí es perfectamente claro que el señor determina, así como en un programa que salía hace un par de semanas que decía exprópiese, entonces lo mismo es arréstese, saquen a la gente, lo que quiera, lo que le dé la gana. Gobierna con el señor maneja ese país de la manera más a su antojo. Es absolutamente ruin y es Claro que la absolutamente oposición doloroso. cometió allá un gran error, que fue retirarse de la asamblea. Claro, eso lo no cometieron lanzar hace 4 candidatos años. ni nada. Entonces Ahora, fue fatal porque le entregaron todo el poder. tienen la posibilidad, a propósito de lo que tú dices, Alberto, tiene la oposición y tienen la oportunidad los venezolanos, si salen a votar masivamente y cuidan su voto además, porque no se les olvide que Ya vamos a mirar también ese contexto tan importante de lo que viene a las legislativas. Pueden sacar medio JJ, Congreso, ganó un medio referéndum Congreso allá. y ponerle Eso es un factor pare a- importante que vamos a ponerle debatir. Ahora pare a quiero que Chávez. invitemos también, integremos a este debate a David Corredor Cuéllar, es director general del Movimiento Socialista Bolivariano en Colombia. David, gracias por estar con nosotros en Suma la Noticia, es un verdadero placer. Hola Hassan, un saludo para usted, para los panelistas y la tremenda audiencia que tiene Suma la Noticia en toda Latinoamérica y en los Estados Unidos. Buenas noches, muy interesante el tema.
muy a propósito pues de lo que está pasando en Venezuela y amerita un análisis serio, tranquilo. Chávez tiene una popularidad en Venezuela que supera el 60%, tiene un apoyo del pueblo, del bravo pueblo de Venezuela y está cumpliendo su función como un líder que ha recuperado la dignidad y la soberanía de Venezuela en todo el amplio sentido de la palabra. David, y perdón que lo interrumpa, Entonces, siendo puntual en ese sentido, siendo puntual, ¿usted cree que en este caso lo que estamos debatiendo hay una persecución arbitrariamente contra los dueños de ese canal Globovisión en Venezuela, que es el canal opositor en este momento que queda prácticamente haciendo críticas y haciendo oposición al gobierno? Hay varios asuntos para analizar y poder llegar a unos verdaderos análisis de fondo. Primero, en Venezuela, desde el mismo momento que llegó Chávez a la presidencia, hace ya más de 10 años, se ha convertido inusual que los medios de comunicación actúen y se comporten como partidos políticos, es decir, ellos tienen sus propios candidatos, tienen sus propios intereses y utilizan el espectro electromagnético que le entrega el Estado venezolano para convertirlo en partido, en bandera política y tumbar gobiernos. No lo han logrado con Chávez, no lo han podido hacer y ahí hay un conflicto de funciones, pues las funciones del medio de comunicación que tienen que transmitir y dar a conocer con veracidad los problemas de una nación, pero también los éxitos de un gobierno, que es el problema que tiene la oposición. Nunca hablan de los éxitos que ha tenido el gobierno bolivariano del presidente Chávez. Bueno, pues que y en el caso del señor Guillermo Zuluaga, a él no lo detienen ni lo mandan a detener la fiscalía, porque eso es todo dentro del debido proceso, por ser o no presidente de Globovisión. A él lo llaman por ser un delincuente, por un delito de usura genérica, por, digamos, mantener unos vehículos, más de 24 vehículos en su casa en el barrio Los Cabos, en Caracas, con el objeto de especular con el precio, porque en Venezuela, a propósito de este tema, no es tanto que haya inflación, sino hay esa especulación, es decir, un abuso digamos, desmedido de los precios de los productos, sean alimentos o sean vehículos, y crean un ambiente de especulación, y eso es usual allá. Usted va a comprar un vehículo y no consigue un concesionario que le venda un vehículo, sino lo meten en una lista que dura 6, 8 meses para entregarle un vehículo. Entonces, es decir, usted considera... Los señores tenían... Permítame, David, ¿usted considera en ese sentido que es válido ese argumento? Hassan, para redondear la idea, por favor. Tenían estos vehículos de 108 millones de bolívares o 108.000 bolívares fuertes, que es el precio normal, venderlos a 300 y a 500 millones de bolívares. Entonces ellos guardan los vehículos, los retienen para luego especular con el precio y abusar de un bien que se le da para importarlo, incluso con dólares preferenciales de Cadivi que le dio para importar esos vehículos. Entonces se pudo comprobar que hay un delito en curso y lo llaman a intervenir, lo mandan a detener, y lo que hace este señor es huir y crear un problema político. Realmente el problema no es político, es un problema de delincuentes. Ya le voy a dar la palabra, Javier. Quiero que invitemos también a este debate y hagamos contacto con Alejandro Peña Esclusa, ex candidato presidencial y director de Uno América. Alejandro, gracias por estar con nosotros aquí en Suma Noticias. También un verdadero placer tenerlo con nosotros. Muy buenas noches. Lo que se está haciendo con los accionistas de Globovisión es un cierre indirecto. Cuando Chávez cerró Radio Caracas Televisión, RCTV, única y exclusivamente porque tenía una línea editorial crítica hacia Chávez, le fue muy mal. Hubo una preocupación internacional enorme por la manera bruta, por la manera descarada y dictatorial como cerró RCTV. Ahora quiere cerrar Globovisión, pero en lugar de hacerlo directamente, que es lo que él quisiera, lo está haciendo indirectamente por vía de la persecución a sus accionistas, porque es mucha casualidad que en una misma semana se dicte autodetención contra el accionista principal y, repito, en esa misma semana se cierra el banco del otro accionista también principal. O sea, los dos accionistas más importantes, supuestamente entonces tendrían que estar cometiendo crímenes paralelos al mismo tiempo. Eso es demasiada casualidad. Además, hay que verlo dentro de un contexto, el contexto de las amenazas a Globovisión, multas que les han puesto, ataques de grupos irregulares, inclusive con violencia. Globovisión es para Chávez un hueso duro de roer que hay que cerrar.